Bueno, buenos días. Mi nombre es la doctora Lina Berenger. Yo soy médica, trabajo en la Dirección de Niñez y Adolescencia de la provincia de Santa Fe y esta exposición es acerca de la alimentación en los primeros 1000 días, donde empieza todo. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta imagen con la alimentación de los primeros 1000 días o esta otra? ¿Mm? Cómo se fue transformando nuestros hábitos de vida, tanto en alimentación como en actividad física. Bueno, esto tiene mucho, mucho que ver y con esto en particular, con la obesidad, ¿sí? La pandemia del siglo XXI. Por un lado, todos sabemos que es la enfermedad crónica no transmisible más frecuente, es uno de los problemas más importantes en salud pública, tanto a nivel mundial y que afecta a todas las edades. Y esto va a impactar de manera muy importante tanto en la morbimortalidad como en la calidad de vida de las personas en todas las edades y va a generar un importante gasto a nivel sanitario. Pero quería reflexionar con ustedes acerca de que la prevención se ha centrado siempre en, disculpen, que se me pasó la diapositiva. Los esfuerzos de prevención se han centrado en reducir los hábitos y los factores de riesgo de los adultos, como la malnutrición, la mala alimentación, el sedentarismo, el exceso de alcohol y el exceso de tabaco. Pero empezamos a ver esto, que cada vez es más frecuente en los niños. Esta epidemia o esta pandemia, esta nueva pandemia, se presenta más frecuente y lamentablemente llevamos uno de los índices más altos de sobrepeso y de obesidad en toda Latinoamérica. Y esto también lo asociamos a la mala alimentación, los hábitos que tienen los niños, las pantallas, el sedentarismo y asociado que cada vez tenemos menos tiempo para dedicarle a que se alimenten de manera correcta. Em, con todo esto, ¿a qué quiero llevar? Es a contarles que hoy hay evidencia cada vez más evidencia sobre la asociación en que un ambiente adverso desde los inicios de la vida va a desarrollar posteriormente enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, el ambiente adverso de los inicios de la vida va a llevar a enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes, síndrome metabólico, ciertos tipos de cáncer, trastornos en la salud reproductiva, en la salud mental y también en el neurodesarrollo. Esto comenzó a estudiarse a partir de un estudio que se hizo acerca de lo que sucedió con mujeres embarazadas durante lo que se denominó el invierno hambriento holandés, que sucedió entre septiembre de 1944 y mayo de 1945, que es cuando los nazis invadieron el occidente de Holanda. Y se demostró que después de 70 años, los hijos de esas mujeres que habían estado embarazadas durante esa etapa, tanto al principio del embarazo, llegando a su finalización, los hijos de esas mujeres en la edad adulta o después de 70 años tuvieron mayor incidencia de diabetes, obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, los alimentos que se ingieren durante la etapa del embarazo y la lactancia van a tener importantes repercusiones no solo sobre el desarrollo del feto y el recién nacido, sino sobre el desarrollo futuro y su salud a largo plazo y su riesgo de padecer determinadas enfermedades como obesidad, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión.
Esto fue posteriormente estudiado a través de un estudio realizado por Lanter, y comenzó a introducirse el nombre de programación metabólica. Baker y equipo empezaron a hablar acerca de la programación fetal, que ahora les voy a contar un poco de manera más particular, y también empezaron a introducir el término de fenotipo ahorrador. Entonces, ¿por qué se empezaron a introducir estos términos? Primero, como les decía recién, se introdujo el término de programación fetal, perdón, a través de la teoría de David Becker y asociados. Ellos abocaron al estudio de la vida intrauterina, explicando que el bajo peso al nacer tenía que ver con las enfermedades cardiovasculares que aparecían en la vida adulta. Es decir, un ambiente adverso nutricional explicaba o se correlacionaba con las enfermedades cardiovasculares a nivel del adulto. Después, también se vio que diversos estudios daban cuenta que no solo la alimentación durante la etapa de la vida fetal del niño, sino que tenía importancia también la alimentación con leche humana. Entonces se cambió el término de programación metabólica o programación fetal a programación del desarrollo, que incluía ambas etapas. Pero después aparece el término de orígenes en el desarrollo de la salud y la enfermedad, que es el término o el concepto DOHA, que hoy me gustaría hacer especial hincapié, que es el acrónimo en inglés de los orígenes de la salud y enfermedad en el desarrollo a través de mecanismos epigenéticos. Entonces quiero que ahora nos empecemos a centrar, en lugar de las primeras imágenes, que era cómo terminábamos, en cómo influye la alimentación en nuestros genes. Con esto, con esta imagen, quería contarles que esto también lo podemos ver a nivel del reino animal, ¿no? Sabemos que las abejas, de acuerdo al tipo de alimentación que tengan, empiezan siendo todas una larva, pero de acuerdo a cómo se alimentan, si es con jalea real, que tiene aminoácidos esenciales, vitaminas, lípidos, 12% de azúcar, va a determinar que esa abeja sea la abeja reina, y las que se alimentan con jalea, que solamente tiene de las secreciones glandulares, miel, polen y 4% de azúcar, van a determinar que sean las abejas obreras. Entonces, para esto me gustaría, para que se entienda el porqué de ese de, de cómo pueden los alimentos interferir en nuestra genética, voy a explicarles algunos términos como genética, epigenética y nutrigenómica. Primero repasemos que esta es una célula eucariota que tiene un núcleo celular y que dentro de el núcleo de estas células tenemos cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se van a encontrar en el centro de la célula, en su núcleo, y van a transportar fragmentos largos de ADN. El ADN, o el ácido desoxirribonucleico, es el material que contiene la información hereditaria de los humanos. Y los genes son fragmentos de ADN en los cromosomas. Bueno, y la genética específicamente es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmiten la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. Y que el adecuado funcionamiento de todos los organismos depende de la información genética que está contenido dentro del ADN, que estructuralmente está compuesto por 4 nucleótidos: la adenina, la guanina, la citosina y la tiamina. Y el genoma es el conjunto completo de ADN de una especie. En los seres humanos tenemos alrededor de 30.000 genes, que está compuesto
por alrededor de 3.400 millones de nucleótidos. La composición genética es muy similar si tomamos a dos personas. Encontramos que su genoma es 99% similar entre ellas, y las variaciones del ADN con su posterior interacción con el medio ambiente van a ser responsables de la individualidad de cada integrante. Es decir, tenemos por un lado nuestro genotipo, que es nuestra información genética, que cuando interacciona con el medio ambiente va a determinar lo que es el fenotipo, que son las características externas de cada persona, lo que nos hace diferentes. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de epigenética? Se entiende que es la disciplina que va a estudiar esta interacción que les hablaba recién entre los genes y el medio ambiente. Es decir, donde las células están inmersas y que van a dar origen a el fenotipo. ¿Cómo se explica esto? A través de mecanismos que implican la regulación epigenética. Estos son, está explicado los procesos químicos que van a moderar la expresión de los genes. No se altera la composición del ADN de estas bases, de estos nucleótidos que los decía recién, pero sí el medio ambiente va a regular la expresión de nuestros genes, ¿sí? Somos casi 99% igual a nivel genético, pero el medio ambiente en el que nos rodeamos, de lo que nos alimentamos y donde se expresan nuestras células, va a determinar nuestras diferencias. Entonces, estos procesos químicos de regulación epigenética van a permitir que algunos genes se expresen y otros no, otros sean silenciados. Y además, estos cambios epigenéticos de la modulación de la expresión de nuestros genes se van a transmitir de una generación a otra. O sea, estos cambios epigenéticos que se producen en nuestra información genética se puede heredar. Esto es lo que significa que es transgeneracional. Y existen ventanas epigenéticas que se denomina cuando nuestro ADN tiene mayor susceptibilidad a cambios en esta información genética por el medio ambiente. Si vemos acá el impacto del medio ambiente con los cambios que se dan a nivel de la expresión de nuestros genes, tienen su mayor expresión en los primeros 1000 días que les voy a hablar a continuación. En el feto, fíjense el impacto que tiene el medio ambiente, y después en los primeros 2 años de vida, y después, si bien siempre nuestro genoma está expuesto al medio ambiente, esta etapa de los primeros 1000 días que ahora vamos a hablar es una etapa fundamental. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los primeros 1000 días? Es el periodo desde la concepción hasta el nacimiento, que son los 270 días que dura cuando se produce de manera normal el embarazo, más los 365 días del primer año de vida, más los 365 días del segundo año de vida. ¿Y por qué es importante, además de lo que les venía diciendo recién? Es porque en esta etapa se van a formar y desarrollar la mayor parte de los órganos y tejidos, y constituye que el potencial físico e intelectual de la persona se exprese con la salud nutricional y los hábitos alimentarios perdurables. Entonces, esta etapa es, por un lado, un momento de oportunidades únicas, ahora les voy a explicar por qué, pero además constituye una etapa de alto riesgo. Decimos que es un momento de oportunidad única, como les decía recién, es una ventana epigenética, una ventana de oportunidad, porque aspectos de la salud a largo plazo se estarán programando durante este periodo.
si se interviene en esta edad temprana del niño, se pueden obtener resultados positivos que durarán el resto de la vida. Entonces, este periodo es una llave, una oportunidad, va a tener un efecto amplificado y persistente sobre las generaciones futuras. Como les decía recién, los cambios epigenéticos que se producen constituyen una oportunidad única, pero además constituye una etapa de alto riesgo porque les decía recién que nuestro genoma está muy susceptible a cambios que, que se produzcan en el medio ambiente, ¿no? Tanto para utilizarlos de manera de, de prevenir ciertas enfermedades como para el desarrollo de ciertas enfermedades. Lo vimos, paso rápidamente. Entonces, con esto les quería contar que el genoma propone, pero el ambiente va a terminar disponiendo de qué genes se expresan, cuáles se silencian y con todo lo que esto conlleva. Entonces, la importancia de la nutrición en los primeros 1000 días se debe a que la nutrición materna, tanto durante el embarazo como en la lactancia, y las prácticas de alimentación postnatal del niño con la leche humana, y con la alimentación que, complementaria, va a influir de forma determinante sobre su crecimiento y desarrollo, así como su estado de salud a largo plazo. Entonces, ¿por qué es importante conocer la alimentación en estos primeros 1000 días, cuidarla? Porque es el factor ambiental primordial que influye sobre nuestros genes. Y al ser potencialmente modificable para mejor, podemos ofrecer numerosas posibilidades de prevención de enfermedades. A partir de esto me gustaría contarles que también surge dos disciplinas nuevas que estudian cómo interaccionan los alimentos y sus componentes con el genoma de los individuos, tanto a nivel molecular, celular como sistémico, con el fin de emplear la alimentación como una herramienta para prevenir o tratar enfermedades a temprana edad. Y esto incluye dos grandes áreas, porque la tercera es epigenética, que ya se las mencioné, que son la nutrigenómica y la nutrigenética. La nutrigenómica implica la disciplina que estudia los mecanismos por los cuales los nutrientes van a actuar como señales químicas para incidir en la expresión de los genes, en estos mecanismos epigenéticos. Y de esta forma modificar la síntesis de ciertas proteínas y el funcionamiento de diversas rutas metabólicas. Entonces, quiero que nos quede claro que los nutrientes que ingerimos actúan como señales químicas para incidir en que ciertos genes se expresen o ciertos genes se silencian. Entonces, la nutrigenética es otra disciplina que va a estudiar las variaciones genéticas que existen en cada individuo, las variaciones que tenemos a nivel genético que pueden determinar ciertas enfermedades y la respuesta a la ingesta de ciertos nutrientes. Una vez que podemos establecer el riesgo de predisposición genética, que esto se estudia a través de estudios genéticos, se va entonces a diseñar una dieta personalizada que va a disminuir los síntomas que padece esa enfermedad. Por ejemplo, una de las enfermedades que conocemos, porque esta enfermedad se estudia a través del análisis del talón que se le hace a todos los recién nacidos, es la fenilcetonuria, que una vez determinada que ese bebé tiene el riesgo o va a padecer de esa enfermedad tan grave, se diseña una dieta que es específica para que nunca este niño sufra signos o síntomas de esta enfermedad si hace una dieta particular para esta enfermedad. Y lo mismo la galactosemia, ¿sí? Que es otra enfermedad que se estudia en el análisis del talón y que en una dieta libre de
La lactosa va a determinar que el niño o la niña no padezca de los signos o síntomas tan graves de estas dos enfermedades. Entonces, a pesar de que ya sabemos toda esta evidencia, que sabemos que los alimentos en esta etapa de la vida, que son los primeros 1000 días, va a determinar el cambio eh, de nuestros genes, de la expresión de los genes para afectar nuestra salud o padecer ciertas enfermedades, ¿cuál es la realidad? La nutrición en el embarazo, mujeres con hábitos que no son realmente lo que necesita ese feto que está en crecimiento. Hoy la mujer trabaja hasta altas etapas del embarazo, la alimentación muchas veces no está asesorada, en cuál puede ser la mejor o cómo puede influir esa alimentación en padecer trastornos o enfermedades de la vida adulta de ese bebé. Sabemos que eh, el humano es la única especie que recibe a temprana edad, por también muchas causas, pero una de esas es la desinformación. Con esto tenemos que trabajar fuertemente y para esto estos cursos que recibe leche de otra especie. La industria ofreciéndonos todo tipo de alimentos o sustitutos para todas las etapas, tanto para la etapa menor de 6 meses como para posterior a los 6 meses. Y esta es nuestra realidad, niños eh, que también están expuestos a hábitos que ya sabemos que después interfieren con la alimentación y con la salud y la enfermedad de por vida de ese niño. Pero quiero que reflexionemos qué podemos hacer frente a esto y por eso quiero que volvamos al concepto que les hablé hoy, el concepto Doha, que es cómo podemos trabajar sobre estas enfermedades a temprana edad. Para esto, la Sociedad Argentina de Pediatría, a través de una subcomisión Doha, este año presentó este documento que habla sobre la declaración de la Sociedad Argentina de Pediatría sobre la necesidad de prevenir enfermedades no transmisibles a temprana edad, conocer estos conceptos de Doha, del paradigma Doha, para reforzar las estrategias en comenzar a trabajar en etapa temprana para prevenir estos flagelos. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de las diversas estrategias que nos refieren en este consenso o en este documento? Es que comencemos a trabajar con hábitos saludables de las mujeres y sus parejas, no solo en el embarazo, sino en la etapa preconcepcional. La consulta preconcepcional, tenemos que empezar a trabajar y hablarle a las parejas, a las mujeres gestantes y a sus parejas sobre la importancia de la nutrición, no solo en el embarazo, sino en la etapa también postnatal o de lactancia, tanto de la mamá o de la persona gestante y de la alimentación de ese niño pequeño con lactancia materna o lactancia humana exclusiva hasta los 6 meses y iniciar luego una alimentación complementaria adecuada, segura después de los 6 meses, pero manteniendo la lactancia humana hasta los 2 años de vida, como decía la Estrategia Mundial de la Alimentación del Lactante del Niño Pequeña propuesta por la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, reforzar el trabajo en que la alimentación complementaria sea segura, adecuada. Ustedes en este curso van a ver y trabajar para conocer también cómo tiene que ser la alimentación adecuada, segura, reforzando también la importancia de los vínculos en esta etapa. Entonces, la importancia de la nutrición en los primeros 1000 días nos refuerza o nos tiene que hacer comprender que la nutrición materna durante el embarazo y la lactancia y las prácticas de alimentación postnatal del niño con leche humana y alimentación, como les decía, adecuada y segura van a influir de forma determinante sobre
los genes de ese bebé a través de mecanismos epigenéticos van a interferir en lo que es el crecimiento y desarrollo, el estado de salud a corto y a largo plazo de ese bebé que se está gestando, de ese niño que está transcurriendo sus primeros 2 años de vida. Entonces, la alimentación constituye un factor ambiental primordial que es potencialmente modificable, entonces nos ofrece numerosas posibilidades de prevención. Hablamos sobre estos conceptos y para finalizar quería contarles Entonces, para finalizar, quería contarles que debemos impulsar entre todos, porque todos los integrantes de los equipos de salud, de ámbitos de educación, debemos trabajar para resguardar la salud de las generaciones presentes y futuras, y el único camino es avanzar en estos objetivos de forma interdisciplinaria, intersectorial, y unir nuestros esfuerzos entendiendo la importancia de este concepto. Y contarles que en Argentina surge en el año 2021 la Ley Nacional 27.611, que es la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, los primeros 1000 días, que justamente apunta a fortalecer el acompañamiento, la protección y el cuidado integral de la salud y la vida de las personas gestantes y de las niñas y niños en los primeros 3 años de vida, con el objetivo de reducir la mortalidad, reducir la malnutrición y la desnutrición. Con esto, con malnutrición, hablamos de sobrepeso y obesidad, proteger y estimular vínculos tempranos, proteger y estimular el desarrollo físico y emocional, atender la salud de manera integral y prevenir violencia. Bueno, les agradezco haberme prestado atención. Quiero, como final, decirle que todos debemos estar comprometidos para cambiar nuestra realidad, para cambiar la realidad de nuestros niños y niñas, para cambiar la realidad de esas generaciones como futuro. Está en nuestras manos, son potencialmente modificables. El impacto que tiene la alimentación en los genes de estos niños que se están formando en la etapa preconcepcional, en los primeros 2 años de la vida. Nos queda mucho por hacer. Recuerden el paradigma Doha, ahí tenemos que trabajar. Y bueno, a disposición para cualquier consulta que quieran hacerme. Eh, Les dejo mi saludo y les voy a dejar material complementario que apoye con bibliografía todos los que les. Muchas gracias, que tengan una buena jornada.